y resulta que en medio del velorio se levanta de la caja para ir a pedirse un traguito para pasar la sed en ese momento. Ajipunja, ajichishi, ajituta, mashikuna. ¿Cómo están los chirisiques, los turismolocos, los chullitas del mundo? Aquí una vez más, el chirisique saludándoles y esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, todo fino, todo fresco, todo belleza, todo belleye. ¿Qué tal esas fiestas? ¿Sí han festejado algo por ahí? Bueno, yo creo que debido a las circunstancias que estamos atravesando, creo que se hace lo que se puede. En todo caso, si van a hacer algo por ahí, invitarán. Verán, durante el mes de diciembre, mágicamente suele aparecer un término, una palabra muy importante y significativa que se utiliza sobre todo para nombrar al digno representante de esta linda y hermosa ciudad. Y como ya lo debieron haber visto en el título de este video, me estoy refiriendo exactamente al origen de la palabra chullita y sobre todo al origen de este personaje. ¿Quién mismo es el chullita quiteño? Muchas veces solemos tener una idea un poquito equivocada, un poquito tergiversada sobre quién mismo es este personaje, porque a mi opinión hemos estado acostumbrados a decir que el chullita quiteño es aquel personaje que viste con chulla leva, sin camisa y no tiene ni para comer, no tiene ni dónde caerse muerto. Ese mismo personaje que suele vestir con una capa española y por dentro estar sin camisa, solamente para poder ser aceptado dentro de una sociedad. Pero no. Déjame decirte que el chullita quiteño verdadero podía engañarte, pero no estafarte. Era bohemio, pero no era el borracho que se amanecía en medio de una plaza, sino que la palabra chulla, independientemente de que su traducción al quichua signifique impar, se utiliza esta palabra, o mejor dicho, se la ha utilizado esta palabra para nombrar a aquellas personas que son únicas, irrepetibles e irreemplazables. Y déjenme decirles que Quito ha tenido toda clase de chullas, desde literatos hasta músicos, incluso hasta expresidentes, e incluso chagritas que han sido bautizados por su pueblo o por su propio barrio como los mismísimos chullitas quiteños también. El verdadero chullita quiteño podía ser chofer, pintor y mecánico al mismo tiempo. Era un hombre culto, bueno hasta para discutir, pero también gozaba de un gran sentido del humor y también de la ironía. Pero para todos los que me ven y aún no se convencen, ustedes ya conocen de sobra el estilo del chirisique. Es por eso que el día de hoy les he traído la historia de un personaje que para muchos historiadores y para mí fue, es y será considerado el legítimo rey de todos los chullitas quiteños, pero sobre todo también considerado como el terrible, como lo dice su apodo que lo acompañó hasta el final de sus días. A continuación te voy a contar su historia, así que vamos a ver. Luis Eduardo Martínez Ceballos, mejor conocido como el Terrible Martínez, nace el 10 de noviembre de 1900 en uno de los barrios más tradicionales de Quito, La Tola. Cuentan que su madre hacía esfuerzos inútiles para poder calmar al niño, que era un conductor de masas infantiles. Cuentan que hasta un día, y desesperada por sus travesuras, la madre exclamó: ¡eres un terrible! Sus amigos escucharon eso y desde entonces fue bautizado como el Terrible Martínez. Nadie en el barrio se salvó de sus travesuras que hacía a sus más allegados. Y bueno, en ciertas ocasiones a los no tan allegados.
como aquella vez que, aprovechando la ingenuidad de los provincianos que venían a conocer la capital, en las escaleras que conducían a la galería del antiguo Cine Variedades, el terrible Martínez asumía el papel de empleado de la empresa e invitaba a los provincianos a que dejaran bajo su custodia los sombreros, bastones y abrigos para que no estorben mientras miraban la película. Terminada la función, los provincianos buscaban al empleado, mientras el terrible Martínez, junto a sus amigos, desde un oculto sitio, gozaban de la angustia y desesperación de los incautos. Luego de mucha desesperación, aparecía él, y les daba una tranquilidad absoluta, pero tenían que cumplir una condición. Entre todos, debían acompañarle a la calle Iquique para que conozcan Quito y allí entregarles sus prendas encargadas. Es decir, que prácticamente se hizo pasar como empleado de este cine, cogió las cosas de todos y se los llevó a 20 minutos del lugar, es decir, a una caminata. Entonces, como no eran de la ciudad, tenían que ir viendo y conociendo de una manera obligada, incluso hasta el barrio natal de este terrible Martínez. Sin duda, un personaje, ¿no? Tantas han sido las bromas y jugarretas, puesto que disponía de la clásica chispa quiteña que le hizo alcanzar grandes niveles de popularidad que cualquier político inclusive hubiese querido tener. Incluso cuentan que un domingo, en una feria en Machachi, oficiando de arzobispo, es decir, imitando a un religioso, se hizo besar la diestra por los creyentes e incluso intercambió bendiciones por limosnas. Fue hijo adoptivo o legítimo de esta ciudad, que contra su voluntad íbase alejando del campanario y de su provinciana existencia monástica. Fue el chulla quiteño por antonomasia. Para ese entonces este personaje ya se había hecho famoso en toda la ciudad gracias a sus asombrosas imitaciones del arzobispo de la Torre, Velasco Ibarra, La Torera e incluso hasta el mismísimo Hitler. Sí, tal como lo oíste, también imitó a Hitler. Pues, según cuentan, resulta que una vez en la radiodifusora Tarqui, durante la hora sabrosa y estando en época de fiestas de Quito, el terrible Martínez apareció vestido de Adolf Hitler, hablando un idioma que ni él mismo se entendía. Harter, Hurten, Bergen, nadie entender. Aquella parodia causó la risa y el aplauso de los asistentes, pero eso no quedó ahí, pues resulta que saliendo del programa, como ganador de la hora sabrosa, fue haciendo sus bromas, hasta enterarse que en la fábrica Victoria se realizaba un programa de lanzamiento de la cerveza Export de los técnicos europeos alemanes, que eran maestros cerveceros que presentaban la nueva marca de la cervecería La Victoria, producción de la mano de los señores Dagoberto Lemnitz y el maestro ingeniero Hans Holt, que traían sus secretos directamente de la cerveza alemana de Múnich. El terrible Martínez cuentan que se presentó hablando en su idioma alemán indescifrable, Karch, Gan, Schurzmann, Bergen, Eich, y disfrazado de Hitler, lo cual los técnicos cerveceros lo tomaron muy mal, le reclamaron en castellano, y él decía no entender con señas. Luego le reclamaron en su propio idioma, y el terrible, refutando en su indescifrable idioma alemán, nadie entendía lo que decían los tres interlocutores, por lo que las oficinas donde fue la presentación del producto causó risa a los asistentes. Esto desagradó más a Lemnitz y Holt, que pasaron a retirarse, dejando al terrible Martínez salirse con la suya, porque fue él quien salió en las propagandas de la nueva producción de la cervecería y maltería La Victoria, y no los propios creadores de la Export en su propia presentación. O sea que prácticamente el terrible Martínez quedó como la figura y la imagen de esta nueva cerveza que ni siquiera era dueño. Y un dato de Yapa es que los quiteños lo llamaban popularmente la Viernes Export, por el macizo
masivo consumo que hacían de esta cerveza todos los días viernes. Aunque si lo vemos de esa forma, esa costumbre de hacerse funda todos los viernes no ha cambiado del todo, que digamos, antes de la pandemia, claro está. De por sí los quiteños hemos sido bien farreros y bien fiesteros porque está en nuestra sangre. Ya les comentaré en los siguientes videos. Para muchos, el terrible Martínez no fue solo un chuya quiteño en el más alto grado. Cuentan que incluso lo vieron disfrazado de la mismísima Anita Bermeo, es decir, la torera. Y este personaje se encontró correteando a los niños más grandes que trabajaban en los locales del Pasaje Royal también. Y así un montón y montón y montón de anécdotas curiosas y sobre todo graciosas de este muy peculiar personaje. Pero se estarán preguntando a la final, ¿qué pasó con él? Pues miren, en los 60... el terrible Martínez fue al estudio del fotógrafo Luis Pacheco y le dijo: ya no me has de ver, me voy a hacer un largo viaje, y pidió que lo retratara. Luego, en una armería, pidió una bala prestada. Fue a una tienda donde vendían revólveres, que era el almacén del señor Augusto Castro, ubicada en el portal municipal, y en ese momento dijo a todos: voy a hacer un largo viaje para desimpresionarme de semejante victoria. Con esto se refería a la reelección del doctor Velasco Ibarra y la pérdida en las elecciones a la presidencia de su amigo Galo Plaza Lazo. Entonces, a las 12:30 del año de 1960 se disparó en la sien. Se piensa que fue un suicidio, según el parte de las autoridades. Más el señor Castro, dueño de aquella armería, piensa que fue una más de sus bromas y esta vez acabó con su vida, porque según el testimonio del mismo, una vez asistió a su velorio y, velado en su casa, se había levantado para pedir un guagua montado, esta bebida famosa de la fábrica Excelsior, para calmar la sed. Es decir, que no fue la única vez que hizo bromas con la muerte, declara. O sea, según el testimonio de este señor, ya había ido a un velorio del terrible Martínez antes, porque ya había fingido su muerte antes. Y resulta que en medio del velorio se levanta de la caja para ir a pedirse un traguito para pasar la sed en ese momento. No sé qué pensar, la verdad. Y bueno, fue así como dejó un gran luto en los quiteños. Desapareció de la vida de los toleños, el chuya de la carcajada, de los disfraces y del buen buche, un caballero por excelencia. El terrible Martínez había fallecido en el hospital Eugenio Espejo el lunes 13 de junio del año de 1960. Sus restos reposan en el cementerio de San Diego. Su muerte aún sigue siendo un misterio por las cartas y sus bromas. Lo que sí es cierto es que Quito perdió a su hijo predilecto. Y hasta aquí llega la historia de uno de los personajes que más han marcado esta ciudad, del verdadero chuya y sobre todo un terrible entre los quiteños. Y es aquí donde yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que el chuya quiteño sigue viviendo hasta la actualidad? Para muchos, el chuya quiteño aún vive, solo ha cambiado. Ya no está en el centro, está en todo Quito. Ha evolucionado. Ahora usa otras palabras como loco o huevón. Se peina y se viste diferente. Usa pantalón jean, ya no usa terno. Usa gorra en lugar de sombrero. Y zapatos deportivos o casuales en lugar de zapatos charolados, como usaba su antepasado. Y bueno, chiriciques, hasta aquí llega un video más, un nuevo relato, un nuevo personaje por descubrir en esta linda y hermosa ciudad de Quito. La verdad, un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho hablar para conocer de dónde nosotros venimos, cuál es nuestra historia, cuáles son esos personajes que han marcado el rumbo de esta ciudad y sobre todo que han representado de la mejor manera las raíces quiteñas también. Espero que esta nueva historia les haya
gustado. Si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, y si no te gustó, ya sabes qué hacer, puedes compartirlo con tus enemigos para hacerlos sufrir también, ¿por qué no? No se olviden de que dudas, comentarios, sugerencias, insultos, traumas, fetiches pueden comentarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y sin nada más que decirles, nos veremos en el próximo video para seguirles mostrando el verdadero lado yucho de Quito, solamente con el chiricique, solamente con Chiricique Quitours. Pagaracho. Espero que la historia de este personaje de alguna u otra forma haya servido como una inspiración para que ustedes puedan salir adelante y por qué no sacar adelante el nombre de su ciudad de origen y este lindo y bello país en el que nos encontramos.